Y como cada lunes tenemos la columna de Ciencia Vecina, la columna que lleva adelante la comunidad científica de Parabachasca. Columna, como siempre decimos, columna rotativa, que cada lunes nos trae un nuevo o nuevos columnistas, dependiendo la ocasión y el tema a abordar. En este caso tenemos a Fran Berté, a quien ya lo hemos tenido anteriormente en la columna, licenciado en psicología y doctorado en artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo anda, Fran? ¿Todo Bueno, buen bien? día, re bien. Bueno, para que esto de no ser operador. Ahora sí, Fran, perdón, no te había abierto el micrófono. ¿Cómo estás? Re bien, buenos días. Muchísimas gracias por llegarte de vuelta. Anteriormente recuerdo, habíamos hablado de lo que es el arte, si no me equivoco, habíamos hablado de la experiencia teatral, De entre danza otras facetas, de contemporánea danza también. contemporánea, ahí va, voy tratando de empaparme un poco de lo que fue, o recordando, en realidad, refrescando lo que fue la columna anterior. En este caso, de acuerdo a lo que nos aportaba allí Jime, que es en este momento la articuladora, para darle un poco de descanso al Pau, la articuladora de la columna, me dijo que me pasó el título es Hacer arte, aportes de la investigación para la práctica artística y social. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente. Perfecto, perfecto, Fran. Bueno, para dar inicio a la charla, comentar un poquito a grandes rasgos de qué se trata, de qué se De trata una. este título. ¿Cuánto tiene que ver La, con el título lo que están haciendo? la intención es retomar un poco lo que hicimos en la primera columna con la Lula Rossetti, Así es. que estuvimos conversando, pensando sobre la parte más metodológica de la investigación artística, desde la experiencia de cada una. Y ahora me interesaba, digamos, retomar las dos preguntas que nos habías hecho, que me parecían muy pertinentes. Bien. Y la primera esa era cuál es el aporte social que hacemos como investigadores, ¿no? Sí, En mi caso, digamos, yo entregué la tesis doctoral, estoy esperando rendirla, rendirla. todavía soy doctorando en el doctorado en arte de la UNC. Ahí va. Y mi tesis doctoral se focalizó en el estudio del hacer artístico en un grupo de danza contemporánea, en Canto Rodado, que es acá de hecho, estaba recordando ahí mientras pasaba por el Cañito, viendo la sala donde entrenamos varios años. Entonces me interesaba un poco reflexionar acerca de para qué sirve, digamos, o qué aportes puede tener esta investigación que hice durante varios años. Bien. Respecto de la búsqueda de esta razón de ser, de la investigación, ¿qué se encontró? ¿Qué conclusiones pudiste sacar? Para mí una de las cosas interesantes primero es que junto con la Lula Rossetti Sí. estamos esperando que se publique un libro del Instituto Nacional del Teatro, Ujú. que ganamos ahí un premio en un colectivo de trabajo con diferentes artistas. El libro se titula Hacer arte en contextos populares, Ujú. tráfico de experiencias, que es un poco también una forma de materializar este aporte social y también investigativo, digamos, de nuestras investigaciones. Y en esa línea también pienso, digamos, la investigación que hice, que básicamente son conocimientos que describen y analizan cómo se hace arte, arte contemporáneo, danza contemporánea en mi caso, y cómo esos conocimientos pueden servir para tanto artistas como trabajadores sociales, psicólogos comunitarios o demás, que trabajamos con diferentes disciplinas artísticas en los procesos grupales o comunitarios. Ujú. Entonces estos conocimientos de repente pueden convertirse en herramientas para autoanalizar la propia experiencia de trabajo territorial, hacer espacios de covisión colectivos, ¿no? O supervisar también las propias experiencias de trabajo de campo. Ujú. Eso como a grandes rasgos, digamos, estos conocimientos pueden servir para eso. Bien, y esos conocimientos, a ver si logro que se entienda la pregunta, esos conocimientos para que cumplan esta función que mencionas, esta diversidad de funciones que mencionas, ¿en forma de qué se trasladan? ¿En forma de esquema de trabajo? ¿En forma de propuesta? ¿Cómo llega eso para que el que lea ese material lo interprete y lo pueda retransmitir? Me encantó. En un primer momento, como decíamos en la otra columna que estuvimos hace varios meses atrás, Sí, sí. el hecho de acompañar procesos de organización de festivales, formar parte de grupos de danza, de espacios de formación artísticos técnicos, tenían que ver con plasmar ese conocimiento en acción. Por otro lado, este libro que prontamente va a salir también es una forma de materializar ese conocimiento que va a Sí. circular gratuitamente Bien. en las bibliotecas que distribuye el INT, que Perfecto. por suerte todavía lo tenemos, Todavía así que está, ojalá todavía que siga existe. existiendo. Y también, bueno, las ponencias y las publicaciones también son formas de que circulan de forma gratuita, digamos, en la web todos estos saberes.
Y también como una forma de bajarlo, te podría como compartir un ejemplo también a qué me estoy refiriendo. Me parece mucho más clarificador para la audiencia que por ahí la forma en la que yo traté de preguntarte. De una. Entonces, de repente, cuando nos preguntamos cómo se hace arte, también podemos preguntar cómo se hace una radio o un programa de radio. En este caso, yo estoy pensando en arte, en danza contemporánea, en arte independiente. Sí. Hay una diferencia analítica y conceptual que podemos hacer, que es entre una posición individualista metodológica y otra posición relacionalista, ¿no? ¿Qué significa esta palabra medias abstractas? ¿Qué significa? Ahí va. Cuando hablamos de individualismo metodológico nos referimos a que hay un individuo, en este caso podría ser yo, sí. como bailarín, o mi grupo, constituido digamos por 4 o 5 personas. Sí, el grupo como sujeto. Claro, que a la vez nos diferenciamos uno de otro y tenemos una identidad, un nombre, un apellido, voluntad, conciencia, intenciones, responsabilidad moral, digamos, ¿no? Como percibimos el mundo, ¿no? Sí. Somos individuos diferenciados de los otros y decidimos hacer acciones, ¿no? Entonces, de repente una obra de arte se produce a partir de la participación individual y colectivamente uno decide y discute, debate y va llegando a consensos, ¿no? En otros términos, uno podría pensar que hay una agencia individual, la mía, la tuya, la de cada una persona, y también hay una agencia colectiva, que es la del grupo en este caso Canto Rodado, que colectivamente vamos poniéndonos de acuerdo y decidiendo, ¿no? Sí. Esa es una perspectiva de abordaje de cómo hacemos arte, ¿no? Así podemos describir. Perfecto. Otra forma diferente a eso es pensar en términos relacionales, ¿no? Donde ya no habría individuos y una agencia individual, sino habría agenciamientos, ¿no? Bien. Donde yo ya no sería una persona que me diferencio, digamos, por mi piel de los otros, sino que habría como movimientos de relaciones. De está totalmente dirigido hacia la vinculación. Claro, totalmente. Entonces, desde esta otra concepto y enfoque analítico, podemos también revisar y repensar cómo se hace arte y encontrar, digamos, algunas otras respuestas interesantes que nos permiten revisar los problemas y qué hace que, por ejemplo, un grupo funcione o deje de funcionar, o cualquier práctica, digamos, social que hacemos, funcione o deje de funcionar. Bien. Bueno, interesantísima la propuesta. Vos sabés que tenía una pregunta en la mente y se me acaba de esfumar. Seguramente la recupere a lo largo de la nota. O de la columna en realidad. ¿Qué otro eje analítico por ahí se destacás o crees prioritario dentro de la investigación que merezca que sea remarcado? Ajá. En esta diferencia que estoy haciendo entre agencia individual y agenciamiento, sí. Un hallazgo, digamos, que pude recabar a partir de la investigación que hice, tiene que ver con usar y diferenciar dos conceptos que emplean diferentes autores. En el sentido, viste, la novedad que uno logra a partir de una investigación es bastante acotada, porque sí. Básicamente uno sobre todo, y de hecho estos saberes están en inglés, y una de las cosas interesantes es poder traducirlas. Y claro, y que circulen también en nuestro contexto. Entonces... Perdón, antes de que continúes con eso, me interesa, es un dato, un paréntesis, para que puedas continuar. Esto de traducir estos conocimientos puntualmente, ¿es algo que se viene llevando? ¿Has visto experiencias similares en América Latina o es algo que has encontrado que está bueno que lo plame porque tiene su cuestión innovadora? Tiene su cuestión innovadora. Los textos están en inglés, entonces, bueno, yo para poder construir conocimiento sobre esto tuve que estar leyendo en inglés y bien. Sintetizándolo y usándolo como herramientas de análisis de investigación. Perfecto. Cierro paréntesis, te dejo que continúe. Dale. Entonces, podemos pensar, estos autores hablan del concepto, usan el concepto danza de la agencia, no porque estén investigando danza, sino para poder describir metafóricamente qué pasa con esta agencia individual, ¿no? Entonces, la danza de la agencia, de esta idea individualista metodológica, significa que los bailarines componen, o la agencia individual de los bailarines, se compone, se construye, sucede en relación con el piso de madera, la música, los otros bailarines. No habría algo así, o no habría solamente una agencia individual, un bailarín haciendo, sí. Sino que esa acción del bailarín se compone relacionalmente también, ¿no? Sin embargo, seguimos teniendo un bailarín que decide a conciencia, reflexivamente, intencionalmente, qué hacer, cómo hacer, qué no hacer, y discutiendo, digamos, colectivamente. Sí. Ese me parece que es un concepto muy interesante que yo no lo había encontrado y hurgueteando, digamos, mucho, buscando mucho, apareció.
En contraposición con eso, digamos, de esta idea de agenciamiento y un abordaje relacional de la agencia, de cómo hacemos las cosas que hacemos, encontramos el concepto de danza de la animación, que es de Tim Ingold, un antropólogo británico. Bien. Muy interesante, y yo lo retoqué para hablar de danza del agenciamiento, que básicamente implica de nuevo como poder dejar de lado esta percepción cotidiana que tenemos de que somos personas individuales y diferenciadas de las otras, y que las cosas en general se diferencian de forma individual. Sí. Para poder pensar en términos relacionales, para poder percibir y pensar en términos relacionales. Bien. ¿Qué quiero decir con esto, no? Sí. De repente podemos pensar en bailarines, un grupo, 5 personas discutiendo y poniéndose de acuerdo de cómo hacer una obra. Y por otro lado, desde una mirada, digamos, relacional, podemos pensar que esas discusiones, esas decisiones en realidad forman parte de un conjunto de relaciones mucho más amplias y reticulares, que tienen que ver, por ejemplo, con cánones o convenciones de la danza contemporánea en Córdoba, Argentina, Latinoamérica, ¿no? Digo, cuánto tiempo dura una obra, si se puede incluir un debate o no al final de una obra, ¿qué buscamos hacer con el público, ¿no? De repente hay como una convención implícita de que la danza contemporánea tiene que afectar al público, y si no lo afecta, es como que faltó algo, ¿no? Bien. Se pone en cuestión también ese concepto o ese ángulo conceptual. En mi caso no, no puse en cuestión eso, sino fue como, yo no soy bailarín, por momentos devine bailarín un tiempo haciendo esta investigación, participando en este grupo, sí. Y fue darme cuenta de eso, que para mí es bastante sorprendente e interesante, ¿no? Reconocer esa convención, ese canon, digamos, como de esta práctica artística social. Y de repente, no sé, otro ejemplo también para poder ejemplificar esta idea, sí. Tiene que ver con, de repente, pensar también que como bailarines, algo importante es hacernos un cuerpo de bailarín, ¿no? Hacernos el cuerpo de la danza. Bien. En la danza contemporánea implica, digamos, cierto entrenamiento físico, de elongación, de habilidades técnicas, de disponibilidad, de lograr, digamos, una singularidad en la forma de bailar, ¿no? De emplear las técnicas de danza contemporánea en nuestras danzas singulares. Y de nuevo, digamos, esta acción individual, que de repente yo todas las semanas, 2 o 3 veces a la semana, voy a un taller de danza, me junto con mi grupo y voy entrenando y haciéndome el cuerpo de la danza, también desde una mirada relacional, en realidad lo que esto está hablando también, además, digamos, de este análisis individual, sí. También de un consenso social de, bueno, el cuerpo del bailarín también se caracteriza por este conjunto de relaciones compartidas localmente y regionalmente, por la juvenilización del cuerpo, o esta idea de singularización del cuerpo, que bueno, que de repente cuando ya vamos entrando a los 30, 40 años necesitamos o incrementar el entrenamiento o, bueno, ir dejando las tablas para dedicarnos, digamos, a otras actividades. Bien, abro otro paréntesis. ¿Cómo, en esta cuestión de observador participante, cómo vino ese devenir en bailarín? ¿Cómo te encontró? Y fue toda una experiencia. Yo empecé investigando danza porque lo hacía en un taller, viste, como uno decía, hacer un taller para hacer algo nuevo, sí. Para conocer gente, para disfrutar. Y de repente, bueno, eso devino en mi tema de investigación, y a partir de meterme varios años, hace unos 7, 8 años que estoy investigando danza contemporánea, ya 5 años estando participando en un grupo, de repente eso, me empecé a reconocer como bailarín, y también mis compañeras me empezaron a nombrar como partener de repente, que bueno, de nuevo, terminé la tesis doctoral, me dediqué sobre todo a escribir y publicar, fui dejando, digamos, el entrenamiento, y de repente reconozco que he perdido, digamos, esa característica identitaria, y ya no me reconozco como bailarín, ¿no? Ahí va. Eso es algo muy curioso también, como uno deviene y pierde, digamos, como esas cualidades. ¿Te ha pasado en otro tipo de grupos? Por ahí yo entiendo que eso pasa más en la instancia personal, los grupos de amigos, ponele los grupos de laburo, que uno se aleja de eso y deja de sentirse parte, pero bueno, es como una función mucho más particular esa.
¿Te ha pasado en otro tipo de situaciones de alejarte y dejar de autopercibirte como tal? Sí, totalmente. Cuando estudiaba psicología formamos un grupo de teatro espontáneo, Sí, también como herramienta de trabajo grupal y comunitaria. Fue una experiencia hermosa, también de varios años, 4 o 5 años, y de nuevo, digamos, fui dejando esa práctica artística social y también algo que, bueno, mis amigos, compañeros siguen juntando y reconociéndose como teatristas espontáneos, y bueno, yo como, fue una experiencia muy rica, pero también pero también ya, más que un mero observador, por ahí no, no tanto. algo así. Bien, cierro paréntesis, te dejo que continúes, porque no me quiero ir por las ramas tampoco. Dale. Entonces, bueno, esta tensión digo, frente a la pregunta cómo se hace arte independiente, podemos reconocer esta perspectiva individualismo metodológico, o esta perspectiva relacionalista, que básicamente nos termina aportando herramientas de análisis para, por ejemplo, pensar por qué un grupo o un taller funciona o deja de funcionar, ¿no? Sí. En ese sentido, esa es una pregunta que indagué también tangencialmente en la investigación doctoral, y la estoy profundizando más en una investigación de maestría que estoy haciendo con un taller de teatro, con otra cosa, también del objeto. Sí. Y en el grupo de danza, algo curioso que nos pasó a varias integrantes, de hecho una característica de este grupo tenía que ver con el flujo de personas, ¿no? En el grupo entrábamos y salíamos bailarines, ¿no? Por diferentes razones. Actualmente entiendo que el grupo está en stand-by, no han vuelto a hacer, digamos, obras, o la obra que hacíamos, que es Otoño, o obras nuevas. Se discontinuó. Por ahora, porque digo, de repente surge un festival o surge una posibilidad y se reactiva de una. Pero bueno, parte de las razones de por qué algunos bailarines dejamos el grupo tiene que ver con esta tensión entre decisiones individuales y efectos relacionales, digamos, ¿no? De repente esto, ¿no? Llegar a cumplir cerca de los 40 años y empezar a sentirnos incómodos con nuestra imagen corporal que observábamos al filmarnos, y eso de repente tiene que ver con una experiencia personal, digamos, singular, yo me reconozco y no me gusto, pero a la vez también, en términos relacionales, habla de un estereotipo, digamos, de cuerpo que tiene que tener un bailarín, y de movimiento técnico y de potencia física. Entonces, de nuevo, está esa tensión entre una cuestión individual y relacional. Bien. En otros términos también, para seguir, digamos, usando un poco esta herramienta, pensaba que en términos históricos, si analizamos la dimensión histórica de este grupo de danza, podemos pensar que Canto Rodado, digamos, es fruto de una decisión de algunas personas que coincidimos durante varios años en juntarnos a hacer danza, ¿no? Sí. Entonces, en eso, bueno, habemos personas que decidimos hacer unas acciones y sostenerlas en el tiempo. Sin embargo, también en términos relacionales, de repente, con Ludmila, con la Lula, estuve investigando la historia reciente de la danza contemporánea, y dentro de eso reconocíamos que en el Valle de Paravachaca, en el 2007, inicia la danza contemporánea, y todavía, digamos, se despliega hasta el presente, cuando en otros lugares, la danza contemporánea podemos situarla en 1960, 1970, por lo menos en Argentina. En otro lugar del interior surge en 1980. Entonces, que Canto Rodado surja en 2017 también tiene que ver con este territorio histórico, donde del 2007 al 2017, donde emerge Canto Rodado, podríamos pensar que hubo toda una etapa, digamos, semillera, donde los primeros talleres de danza fueron formando a bailarines que luego nos encontramos en este grupo, ¿no? Además de construir también reconocimiento y eso como tender a agruparnos, digamos, en torno a esta práctica social. Bien, bueno, interesantísimo, Fran, la propuesta. Dentro de eso, bueno, ya más o menos lo has explayado, pero ¿qué hipótesis, por ejemplo, se logró corroborar dentro de lo que por ahí se plantearon al inicio de la investigación? Curiosamente, adscribo a eso, digamos, en las ciencias sociales no siempre se trabaja con hipótesis. A veces uno las usa porque te exigen, digamos, el comité académico. Claro, sí.
Pero bueno, en esos términos, yo una de las hipótesis que me formulé y que después terminé respondiendo afirmativamente, era pensar que el arte, el hacer arte, implica un hacer contingente, relacional, procesual, dinámico, conflictivo, como características o cualidades de ese hacer. Que es algo que, bueno, que fui pudiendo describir densamente a partir de formar parte de un grupo, y bueno, y en algún sentido contar historias o contar las historias de nuestro grupo en algunos artículos y la tesis que escribí. Bien, ¿alguna estructura que se haya derribado? En el caso personal. Ajá. No sabría decirte, sí aprendí un montón. Aprendí un montón de mis compañeras sobre cómo se hace arte, cómo se hace danza, y bueno, de las lecturas, de los profesores. De repente esta tensión que te comentaba respecto a qué es la agencia, los agenciamientos y la tensión entre danza de la agencia y danza del agenciamiento me parece algo como muy interesante para pensarnos nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Claro, poder trasladarlo por fuera del espacio Claro. artístico, espacio de... Que muchas veces pensamos que, y sobre todo en este contexto, ¿no? Emprendedurista, de que somos responsables de nuestra vida, Sí, y tenemos que esforzarnos más. Sí, en una coyuntura muy individualista. Claro, y en realidad estas teorías lo que terminan planteando es que, bueno, sí, digamos, no podemos negar que somos por supuesto, individuos, no, somos un sujeto. pero tampoco podemos negar, digamos, la relacionalidad y cómo somos en relación con los otros, con el contexto social, político, cultural, económico. Creo que ahí lograste ejemplificar o expresar de manera muy clara el fin de la investigación. Sí. O uno de los fines. Sí. Me parece que es justamente en esta época donde la bajada discursiva es hace y no hagas o no te sumes, hace vos, me parece que ahí está el quid de la cuestión. Sí. En el sujeto colectivo, la cuestión relacional, parece por ahí, al menos desde mi interpretación, pasa por ahí gran parte de lo que es la investigación que viene llevando a cabo. Sí, totalmente. Y de hecho una de las cosas también que estuvimos indagando con la Lula Rossetti tiene que ver con una tensión entre un vector precarizante de la situación actual, ¿no? Sí. Que viene desde hace muchos años y también es característico del arte independiente, ¿no? Sí. Como un contexto de precarización, de autoprecarización y de precarización también muchas veces y casi también estigmatizante desde el que consume el arte contemporáneo. Y el arte independiente. Y en tensión con ese vector y con esa situación, digamos, precarizante, también hay un vector vitalizante, ¿no? Donde de repente la forma de hacer vínculos, de hacer colectivo, ¿no? Muchas veces acompaña y posibilita sostener estas prácticas a lo largo del tiempo. Recién hablabas un poco también de la radio, como digo, de la dificultad de sostener una radio. Sí. Y muchas veces que haya vínculos amigables, de trabajo colectivo, de compañerismo, de don, ¿no? De donarse todo el tiempo, de acompañarse, de amabilidad. Muchas veces es algo necesario para hacerle frente y mantenerse, digamos, en estos contextos precarizantes que también se vienen agudizando y radicalizando. Bien, Fran, bueno, te hago la última pregunta para ya ir redondeando la columna. Te agradezco de antemano la visita nuevamente a Radio Tortuga, muy buena la exposición. Creo que te lo había preguntado la anterior vez, pero el público se renueva. Vos sos licenciado en psicología. Así es. Y bueno, y tenés doctorando en arte, me corrijo porque había dicho que estaba doctorado, leí mal la palabra y una letra extra, que era muy importante. Al momento de comenzar a abordar esto, ¿lo hiciste de alguna corriente, desde alguna escuela? ¿O fuiste tomando por ahí diferentes conceptos, diferentes paradigmas, diferentes autores y te basaste más en cuestiones más finas y no tan generales para laburar con el arte? Fue todo un desafío para mí, digamos, pasarme de facultad de psicología a la facultad de artes. Sí. Tuve que aprender mucho, fue un poco duro, pero fue más que todo ir aprendiendo a partir de los seminarios a pensar el arte y a vivirlo también, ¿no? Con artistas y con investigadores artistas, ¿no? En ese sentido fue una experiencia media anfibia de ir metiéndome en diferentes territorios. Sí. Y la investigación que hice tiene algo de psicoanálisis de repente, ¿no? Mirado entre líneas,
pero, y también de psicología grupal y comunitaria, pero principalmente, digamos, he usado sobre todo, digamos, aportes de los estudios sociales del arte, que vienen de la antropología principalmente y de la sociología. Esa es, digamos, la parte más fuerte, que me ha llevado, bueno, como psicólogo, a leer y a aprender mucho, digamos, sobre esos campos de estudio que tienen sus especificidades y diferencias de la psicología. Y también la psicología, de repente, actualmente, digamos, que estoy trabajando de psicólogo clínico, han sido también aportes muy interesantes para poder, como psicólogo clínico, también acompañar Claro, el proceso. existió una retroactividad. Totalmente. Y riquísima, digamos, muy, muy potente. Bueno, excelente, Fran, el aporte de esta semana. Bueno, lo comentábamos un poco fuera del aire, la investigación va a proseguir al margen del contexto coyuntural, así que esperamos que cuando se obtengan más resultados o más material que amerite volver a ser tratado en el rayo, se lleguen de vuelta. Vos, como Lula, que sé que también Lula Rossetti, a quien mencionaste muchas veces, le mando un abrazo, sean presentes nuevamente para seguir desandándola. Será un gustazo. Un gusto tenerte acá, Fran. Muchísimas gracias por la Muchas gracias a visita ustedes. a Radio Tortuga.